Acelerando Empresas, episodio 89. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 18 de octubre, en este episodio número 89, en el que veremos la cláusula del pacto de socios más importante para mí, que es el vesting. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/concurso, donde tienes las instrucciones para entrar en un concurso y 2 sorteos de mentoring por videoconferencia conmigo para acelerar tu proyecto. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Qué es el vesting? El vesting es un término legal que significa el derecho a un pago, a un beneficio o a consolidar una acción. En el mundo de las startups, cuando hablamos de vesting, normalmente lo que estamos hablando es el último de los casos, la consolidación de acciones. ¿Qué significa consolidar una acción? Pues significa que, aunque esa acción a priori la tengas tú, no es, digamos, tuya totalmente hasta que realmente cumplas las condiciones que se ha puesto en el pacto de socios, en el término que has acordado de vesting en el pacto que has firmado con el resto de fundadores, en este caso. Este pacto suele hacerse al principio de la creación de las empresas por los socios que comienzan, los llamados fundadores, para asegurar que todos pues cumplen lo que, digamos, se esperaba de ellos. Es decir, si va la cosa bien, pues bueno, todos iremos hacia adelante y esto irá fantásticamente. Y si pues no va tan bien, pues bueno, también pues tendremos que estar también a las más duras y a las duras, ¿no? Como se dice. Es decir, que no se abandone el barco a la primera de cambio si surge cualquier cuestión. También suele hacerse para motivar a los empleados, sobre todo los primeros que entran en la empresa. Pero bueno, esto ya es algo distinto de lo que vamos a hablar hoy, porque en estos casos se le ofrecen acciones o opciones sobre acciones si llevan un tiempo determinado en la empresa, en fin, para que no se vayan normalmente de la empresa. Pero esto suele pasar más habitualmente en sitios como Silicon Valley, que conservar a los empleados mucho tiempo suele ser difícil porque hay muchísima oferta de empleo. Pero bueno, como digo, vamos a centrarnos en el tema de los fundadores, en los socios que originan la empresa, la startup, y cómo esto les puede ayudar. Así que bueno, vamos a poner un ejemplo, es decir, un supuesto imaginario, y así vemos mejor cómo funcionaría la cláusula esta llamada vesting. Imaginamos que la empresa, esta empresa supuesta, llamada Acme SL, comienza con 3 fundadores, ¿no? Don Fulano, Don Setano y Don Mengano. En total hay 90 acciones, ¿vale? Que sería el 100% de la empresa. Y ellos acuerdan pues repartirse el pastel entre los 3, a partes iguales, 1/3 de las mismas. Es decir, serían pues 30 cada una. 30, 30 y 30 serían 90 acciones en total. Pero, como no saben muy bien qué es lo que va a pasar durante el tiempo que estén emprendiendo, pues firman un pacto en el que incluyen una cláusula de vesting. ¿De acuerdo? Y la cláusula tiene 2 puntos. El primer punto pues dice que el 20% de las acciones que tengan estos fundadores se consolidan cuando llegue el primer año. Es decir, hasta el primer año pues no van a tener nada de lo que realmente pues tienen firmado. Es decir, las 30 acciones que tenía cada uno. Y cuando llegue el primer año pues del tirón, tienen el 20% de esas acciones ya pues consolidadas. Es decir, ya realmente son de ellos y ya pueden pues venderlas o hacer lo que quieran con ellas, ¿no? O irse, por ejemplo, de la empresa. Y después el resto de acciones, que se supone que estaban asignadas a cada uno de los fundadores, se consolidan cada semestre a partir de ese primer año. Es decir, por cada semestre que pase a partir de ese primer año, consolidarían un 10% de las acciones que tenían originalmente. ¿De acuerdo? Y así hasta llegar al 100% de todas las acciones que les habían correspondido originalmente, que habían firmado al fundar la empresa. Vamos a ir viendo caso por caso y vamos a hacer un supuesto de qué podría pasar en esta hipotética empresa Acme SL. Vamos con el señor Fulano, que era el primer fundador. Desde el principio, pues Fulano, el proyecto pues no confiaba mucho, en fin, estaba un poco ahí, que la idea no sabía si esto iba a funcionar o no, y sobre todo estaba muy falto de dinero. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Pues ya como ha firmado esta restricción, esta condición, pues al mes por ahí está ya un poco ahí que no sabe si irse o si no, pasan 2 meses, 3 meses, y al final pues decide aguantar el tirón, decide echar el año entero
pero ya el año entero lo echa y se va, no espera a que pasen otros 6 meses más después de ese año, y por tanto pues se lleva su 20% de las 30 acciones que le correspondían, que estaban asignadas inicialmente, pues tendría sus 6 acciones consolidadas. Con esas 6 acciones pues ya él pues, puede hacer lo que quiera y bueno, pues él decide abandonar la compañía. Claro, evidentemente se lleva 6 acciones, ¿no? Pero bueno, ha trabajado también un año completo y ha aguantado el tirón. De otra forma, pues podría haber abandonado la empresa y tener todas las acciones pues desde el primer momento, ¿de acuerdo? Así que vamos con el segundo fundador, con Don Setano. Don Setano pues está muy ilusionado porque el proyecto era muy interesante, le parecía muy jugoso, pero este hombre pues es muy ambicioso y al final pues, ¿qué pasa? Pues que empieza, efectivamente, trabaja muy duro, se lleva ese primer año completo, consolida el 20% de las 30 acciones que le correspondían, o sea, las 6 acciones, igual que hizo fulano. Y después sigue pues a las duras y a las maduras, superando ese valle del desierto de la empresa y decide quedarse 2 semestres más, es decir, un año más. Durante el primer semestre de ese segundo periodo de vesting, pues consolida un 10% y pasa el segundo semestre de ese periodo de vesting también y efectivamente consolida otro 10% más. En total, ¿cuánto ha consolidado? Pues un 40% de todas las acciones que tenía. Es decir, tendría de 30 acciones originales, 6 del primer periodo de vesting del año que pasó del tirón y además 3 y 3 de los 2 periodos de semestres que pasó también después de ese primer periodo inicial. En total, pues tendría 12 acciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues decide irse de la empresa porque lo fichan en una gran empresa. Así que, bueno, pues esta es la historia de Setano, que también abandonó el barco. Y finalmente, Mengano, que era la empresa de su vida, fue el que la ideó, se le parte el lomo hasta el final, pues se lleva pues los 5 años en la empresa. Se queda el primer año entero, por tanto consolida su 20% inicial, las 6 acciones que le correspondían, y después de ello, pues con 8 periodos de 6 meses que se ha quedado, es decir, 4 años, pues ha consolidado 24 acciones. En total, pues las 30 acciones que inicialmente sí le habían asignado. ¿De acuerdo? Esta persona pues ha sido fiel al compromiso original y se ha quedado con sus 30 acciones. Y bueno, ¿qué ha pasado con el resto de acciones que no han consolidado sus 2 compañeros? Su compañero fulano y su compañero Setano. Pues bueno, depende de lo que hayan pactado en el pacto de socios original, porque básicamente esas acciones podría haberlas recomprado, por ejemplo, Mengano, pero también podrían, pues, por ejemplo, haberla comprado unos inversores que hubieran entrado en la empresa, o en fin, algunos empleados a los que se le hubieran dado para hacerle pues, implicación en la empresa, algún socio nuevo que se hubiera implicado en vez de ellos anteriores, en fin. Pues puede ser muchos casos, ¿de acuerdo? Así que creo que se entiende más o menos la idea y vamos a pasar entonces a algunas preguntas al respecto de cómo funciona esto del vesting. Como habéis observado, he hablado de este primer año donde se consolidan todas las acciones del tirón, ¿no? No hay periodos de 6 meses en los que vayas consolidando de forma más gradual. Esto es habitual y se llama el cliff en inglés, algo así como el acantilado. ¿Por qué un acantilado? Pues porque si veis las gráficas de consolidación de acciones respecto al tiempo, pues hay como una especie de salto, porque al principio no tienes nada, y después bueno, hay un montón de consolidación, ¿no? Entonces esa cúspide, ese salto, pues es bastante pronunciado, eso se llama el acantilado, y hay que como subirlo pues del tirón, ¿no? Es un año entero, y si no, pues no consigues nada, ¿no? ¿Y por qué hacer esto del periodo cliff vesting, este periodo de inicial de consolidación tan pronunciada, no gradual, en los pactos de socios? Porque esto es muy habitual. Pues se hace porque el periodo más arriesgado es el inicial, evidentemente. Es decir, es donde hay más peligro que alguien pues se vaya, abandone el proyecto, pues porque muchas veces pues no se gana dinero, porque al final pues surgen otras oportunidades, porque el proyecto es muy sensible y igual se pivota y ya pues no le gusta a alguno de los fundadores, porque alguien ve una oportunidad mejor, porque en fin, hay infinitas casuísticas por las que alguien puede abandonar en esos primeros compases de una empresa, mientras que además normalmente no se gana ni dinero, ¿no? Como decía, es una situación muy débil y desde luego el que se va pues deja aquello un poco hecho un Cristo, ¿no? Porque encima pues tampoco estamos facturando mucho, estamos ahí un poco sin ganar dinero y encima alguien se lleva pues las acciones, ¿no? Así que por eso se hace este periodo inicial normalmente en el que para consolidar todo lo que digamos deberías haber consolidado tienes que esperar todo el tiempo completo, ¿no? En este caso pues doble del periodo que tendrías después que ir consolidando poco a poco, ¿no? Si eran 6 meses en 6 meses, pues el periodo inicial es de un año, es del doble del tiempo, ¿no? Esto es muy habitual, como digo. ¿Qué condiciones de dedicación se suelen poner en el vesting? Pues bueno, depende del caso, ¿no? Es decir, no todas las cláusulas de vesting están vinculadas a que tengas la jornada completa y en exclusiva para la empresa. Sería quizás lo ideal,
Pero como ya sabéis, lo ideal no es muchas veces la realidad. Así que bueno, pues se pueden poner cláusulas del tipo, pues oye, vamos a dedicar todos un aporte del día, una jornada parcial diaria, una dedicación al proyecto, ¿no? También pues puede ser una serie de horas a la semana, no tiene por qué ser diariamente, ¿no? También puedes vincularlo a tareas concretas. Oye, vas a hacer tales tareas que van a tener tales entregables, ¿no? ¿De acuerdo? O incluso una serie de objetivos que se vayan a ir a marcar pues, en la empresa dependiendo del trabajo de cada uno. En fin, cualquiera de estas cláusulas puede ser válida en un acuerdo de vesting, siempre que sea, por supuesto, acordada por todos y que además sea pues fácilmente medible, fácilmente comprobable, que no haya, pues, digamos, un lugar demasiado para la picaresca o para el truco y después hacernos un poco ahí fastidios entre unos y otros, ¿de acuerdo? Así que esto es importante. ¿Y dónde se pone esta cláusula? ¿Dónde se pone la cláusula de vesting? Pues normalmente se pone en el pacto de socios original, el que se firma cuando se constituye una empresa, una sociedad. Si no es por una empresa todavía constituida como tal, con su régimen legal, pues se puede hacer un pacto entre socios, pero digamos no registrado. Aunque cuidado con este tipo de cosas porque sabéis que todo lo que no esté hecho público, todo lo que no esté pasado por notaría, digamos, no afecta a terceros, afecta a las personas que han firmado ese contrato, pero no al resto común del mundo. Así que, por ejemplo, si alguien vende sus acciones, pues cuidado con esto porque realmente puede prevalecer el derecho de esa persona que ha recibido las acciones, ¿no? Que ha comprado esas acciones, ¿no? Así que bueno, en particular en cada país hay una serie de cuestiones, casuísticas que se han de cumplir a la hora de poner esto en un pacto de socios. En España normalmente lo que se pone es que si alguien no consolida las acciones por las condiciones que se han puesto de vesting, pues debería vender a un precio fijado esas acciones al resto de miembros, por ejemplo a partes iguales que queden, ¿no? Es habitual, de hecho puede darse un derecho de compra al resto de fundadores más que incluso la propia venta como tal. El derecho de compra es lo llamado por ahí en Silicon Valley stock option y bueno, cada país también tiene su forma de hacer este tipo de cosas, ¿no? Esta stock option, ¿no? ¿De acuerdo? Así que eso es importante echarle un vistazo a nivel legal con un experto en vuestro país de cómo funciona a la hora de hacerlo bien. ¿Y cuáles son las condiciones más habituales en los pactos de vesting? Pues la realidad es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes poner el tipo de periodo y de consolidación que quieras, las condiciones que quieras, como decíamos antes, pero lo más habitual sí que es cierto es que haya un primer periodo, llamado vesting cliff, del acantilado, de 1 año, ¿vale? Y después un tiempo total de consolidación de 4 años. Por tanto, sería 1 más 3 años y después en esos 3 años ya la consolidación es más progresiva, ¿no? Es habitual, por ejemplo, en Silicon Valley encontrar condiciones de consolidación progresiva a partir de ese cliff por meses, es decir, cada mes que pasas tienes un poquito más. Pero, por ejemplo, en España lo más habitual es irnos a consolidaciones trimestrales o semestrales incluso, ¿no? Como la que he puesto en el ejemplo que hoy decía. Y, bueno, ¿cuándo plantear el acuerdo de vesting? Pues esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Porque muchos quieren plantearlo ya adelante, ¿no? Ya cuando estemos funcionando y esto ya esté pues constituido e incluso estemos generando dinero. Pero claro, esto ya será o será, porque cuando ya esté la empresa generando dinero, si genera dinero algún día, pues igual ya pues no están ni la mitad de los fundadores que empezaron. Así que mi consejo es que lleguéis al acuerdo del pacto de socios, el acuerdo de vesting, lo antes posible, en el momento más inicial posible. El mejor momento, pues como siempre, ¿no? Para plantar un árbol, el mejor momento fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Siempre lo digo. Pues ahora, si no tenéis un pacto de vesting, me estáis escuchando ahora mismo y todavía estáis en posición de negociar pues este tipo de condiciones porque el proyecto está empezando, pues por favor, sentaros con vuestros socios, con vuestros compañeros y plantead este tema. Os voy a contar, para terminar, mi experiencia personal en una empresa que me enseñó muchísimo sobre este tema tan espinoso. Fue mi experiencia con Vestidia. Bueno, ya quien me escuche de forma habitual sabrá que Vestidia fue una empresa de moda online, de personal shopper gratuito por internet. Y pues cuando comencé con Vestidia, pues tras tener la idea y bueno, empezar a andar un poquito, metí directamente a 5 socios más. Nada más comenzar. Pues evidentemente, claro, cada uno tenía una situación, tenía una cuestión en su vida, un trabajo o lo que fuera. Algunos no tenían trabajo, otros sí. Pero bueno, claro, evidentemente yo pensaba que tenía pues mucha necesidad de todos ellos, ¿no? Aquí un poco el síndrome del impostor, ¿no? Como me metía en el tema de la moda, que no conocía mucho y todo esto, pues evidentemente pues quería rodearme de gente que sí que supiera. Y aparte, pues el proyecto tenía una pata importante tecnológica, y aunque yo soy ingeniero informático, pues también quería más apoyo en esa cuestión. Así que bueno, mal o bien, pues metí a todos esos socios.
El proyecto comenzó, todos con mucha ilusión, echando pues muchas ganas al principio, pero claro, pues como este tipo de proyectos de startups online suele pasar, pues no iba generando ingresos suficientes como para poder pagar sueldos a todos los que estaban, ¿no? Así que, evidentemente, pues algunos de los socios iban perdiendo ilusión, iban perdiendo ganas, iban pues teniendo cada vez más líos en sus vidas personales y profesionales, y al final, pues, como no había firmado ninguna cláusula de vesting con ellos, pues cada vez iban, digamos, echando menos cuenta, dedicándose a otras cosas, y se fueron cayendo. Y el problema es que, claro, los que se quedaban iban perdiendo ilusión, porque veían que el resto se había quedado con las acciones sin hacer pues nada o prácticamente nada, o por lo menos actualmente, mientras que ellos estaban a tope con el proyecto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que había varios errores aquí. Por una parte, quizás tuve demasiados socios inicialmente, pero si aunque hubiera tenido demasiados socios, si hubiera tenido una cláusula de vesting, pues hubiera protegido de este tipo de situaciones. ¿Es posible que con un pacto de vesting se hubieran caído también? Pues no lo sé. Pues igual también se hubieran ido, o incluso no hubieran firmado de partida, no hubieran entrado en el proyecto. Pero sí que es probable que los que hubieran quedado habrían estado a tope, ¿no? Así que de verdad, haced siempre un pacto de vesting al lanzar un proyecto. Siempre, siempre, siempre. Y en última instancia, ¿vale? Si os da mucha vergüenza o no tenéis suficiente confianza con el resto de socios o hay demasiada confianza, pues mira, échame la culpa a mí, ¿vale? Decir, oye, yo conozco un tal Frank Guillén que tiene un podcast llamado Acelerando Empresas y que, bueno, le pasó esta historia que acabo de contaros y por favor escuchad el episodio que habla sobre esto, que es el episodio 89 y después pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Y yo creo que al final todos entrarán en razón, dirán, oye, esto no es para que me presiones tú a mí o yo a ti, sino es un acuerdo entre todos, es un pacto de caballeros o de damas damas y caballeros y es muy interesante para la supervivencia en última instancia de la startup de la empresa. Así que bueno, si tenéis cualquier duda al respecto de lo que hemos hablado hoy, ya sabéis que me tenéis en info@acelerandoempresas.com, me mandáis vuestra pregunta y la contestaré en algún programa del viernes, si no mañana, pues en algún viernes que sabéis que son de dudas de oyentes. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda, si quieres que te llegue cada día este podcast, suscríbete en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además puedes recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta que me dais en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con el programa de dudas vuestras, las dudas de los oyentes. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!